Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por todos los esfuerzos realizados para llevar a cabo actividades tan interesantes en torno al mundo de la investigación. Este es el título de mi presentación, que es Aprendizaje de una lengua extranjera en educación primaria y los ODS. El caso de la victoria de las mujeres palentinas frente al conde de Lancaster. En primer lugar, realizaré una visión amplia sobre la tabla de contenidos de mi presentación. En primer lugar, una introducción y después hablaré de los tres ejes principales del marco teórico, que son la Agenda 2030 y los ODS, el aprendizaje de una lengua extranjera en educación primaria y la historia en femenino a través del suceso de las mujeres palentinas, para finalmente llevar esto a la práctica a través de una propuesta didáctica y una serie de conclusiones. Por lo que respecta a la introducción, en primer lugar me gustaría leer lo que indica aquí en esta mesa de mármol, que dice así, que habla sobre la historia de las mujeres palentinas que me he referido anteriormente. En 1380, el rey don Juan I de Castilla concedió a las mujeres palentinas el privilegio de adornar sus tocas con los colores oro y rojo en premio a que, hallándose ausentes y en el ejército del rey, todos los hombres de la ciudad la defendieron, ellas solas derrotando a los ingleses del duque de Lancaster y pereciendo muchos en los asaltos. Lor eterno a las heroínas de Palencia. Esto sería el punto de partida de todo lo que va a ser nuestra propuesta didáctica. El primer bloque del marco teórico sería la Agenda 2030 y los ODS, y aquí hablamos de una década de acción, es decir, desde el momento presente, desde el 2020 hasta el 2030, una serie de acciones para llevar a cabo y para lograr la consecución de dichos objetivos, tanto a nivel mundial como a nivel local, es decir, ayuntamientos, instituciones, y también una acción por parte de las personas, es decir, aquí está involucrada totalmente la comunidad educativa, desde los maestros, los padres, las madres y los alumnos, para llevar a buen puerto esta serie de objetivos. Los objetivos son 17, el primero versa sobre el fin de la pobreza, el número 2 sobre el hambre cero, el 3 sobre salud y bienestar, el cuarto educación de calidad, el número 5 igualdad de género, el número 6 agua limpia y saneamiento, el número 7 energía asequible y no contaminante, el número 8 trabajo decente y crecimiento económico, el número 9 industria, innovación e infraestructura, el número 10 reducción de las desigualdades, el 11 ciudades y comunidades sostenibles, el 12 producción y consumo responsables, el 13 acción por el clima, número 14 vida submarina, el número 15 vida de ecosistemas terrestres, el 16 paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente el número 17 sobre alianzas para lograr los objetivos. Nosotros hemos seleccionado 3 para nuestra propuesta, que son el primero, el fin de la pobreza, pero no solo en el sentido económico, sino también en el sentido intelectual, es decir, no conocer parte de la historia, no la invisibilización que han sufrido las mujeres a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, es una consecuencia, es obviamente la pobreza intelectual. Después también hablaremos de la educación de calidad. En una educación de calidad tiene cabida una educación inclusiva, ¿no? Y por último, y el que más se asemeja a nuestra propuesta, que es la igualdad de género, es decir, dotar de la máxima y la mayor importancia tanto a hombres como a mujeres en la inclusión de sus proyectos, en la inclusión de sus personajes en las propuestas didácticas que hacemos desde los centros educativos. Como podemos observar, estos objetivos son muy importantes porque también están relacionados con los derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el número 4, educación de calidad, se relaciona con el derecho a la educación, también con la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas en el área de educación y el derecho al trabajo, incluyendo formación técnica y vocacional. La siguiente parte de nuestro marco teórico es el aprendizaje de una lengua extranjera en educación primaria. Y aquí, como podemos observar, hay varias competencias básicas. Una de ellas, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, las competencias sociales y cívicas, la conciencia y expresiones culturales, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el aprender a aprender y la comunicación lingüística. Mediante nuestra propuesta didáctica lo que vamos a tratar es de integrar todas estas competencias, especialmente la competencia social y cívica y también la conciencia y expresiones culturales, es decir, el hecho de conocer esta hazaña sobre las mujeres palentinas es una parte indiscutiblemente del acervo cultural de la región. También el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, es decir, fomentando la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico entre nuestros estudiantes. Y también, obviamente, la comunicación lingüística, pero no solo de lenguaje verbal, sino también de lenguaje no verbal, la comunicación de lenguaje no verbal,
para que nuestros alumnos puedan expresar sus sentimientos, sus pensamientos y también, obviamente, sus opiniones. Esto lo observamos en base a la educación literaria que promulga Ballester en 2007 y también la historia en femenino, es decir, cómo a través de la literatura vamos a ver que podemos integrar todas estas competencias y también los objetivos del desarrollo sostenible que hemos indicado previamente. Aquí en este punto vamos a hablar un poco de la historia que hemos comentado antes. Tenemos aquí un mapa de España para situarlo, ¿no? Palencia. Esta es una figura muy representativa aquí en Palencia. Coloquialmente se conoce como la gorda y es una loa, ¿no? Una representación a la mujer. Como hemos comentado, hubo un momento, ¿no?, en la historia que los hombres habían salido con el rey a combatir y se encontró el conde de Lancaster solo con mujeres en Palencia y cómo ellas fueron capaces de derrotarlo y adoptando lo que se podía intuir como tradicionalmente roles masculinos. Entonces consideramos que es una hazaña y un hecho de la historia destacable que deberían conocer los niños a través de la propuesta didáctica que vamos a presentar a continuación. Aquí también aparece esta leyenda que forma parte de la historia en el himno de Palencia, que dice así: en tus muros estrella Lancaster, triunfa de él la mujer palentina y al impulso de la estudiantina se instituye la universidad. Como hemos comentado antes, se trata de una propuesta de aprendizaje enseñanza de lengua extranjera en educación primaria. Está ideada más o menos para el último ciclo de la educación primaria, entre quinto y sexto. Lleva por título Fight Like a Woman from Palencia. Las sesiones, tenemos una primera parte con 2 sesiones sobre el conocimiento de la historia a través de la educación literaria. Hemos estado buscando y no hemos encontrado un libro o un cuento donde se hable de esta historia, con lo cual decidimos crearlo nosotros mismos, en un trabajo colaborativo entre maestros y estudiantes y alumnos. Entonces, los contenidos de estas 2 sesiones serían la visualización de la historia a través de la creación de un álbum ilustrado digital titulado Fight Like a Woman from Palencia. Es decir, las 2 primeras sesiones las dedicaremos a la creación de este álbum. Por lo tanto, vamos a fomentar obviamente también la competencia digital, la competencia social, la competencia sobre emprender. Y la siguiente parte de la propuesta didáctica serían las aplicaciones interdisciplinares a este campo, es decir, cómo a través de la educación literaria se puede extrapolar estos conocimientos a otros ámbitos. Para ello, ¿qué vamos a fomentar y qué vamos a pedirles a los estudiantes? Les vamos a proponer actividades grupales en forma de historias, de dibujos o canciones inspiradas en la historia de las mujeres palentinas. Es decir, una vez hemos leído la historia y hemos creado la historia, vamos a ver cómo esta historia la reflejamos pues, a través de un dibujo, a través de una historia o a través de una canción, por ejemplo. Y la segunda parte de estas aplicaciones será la presentación colectiva de estas actividades, es decir, para que todos los alumnos conozcan todas las propuestas. Finalmente, en torno a las conclusiones, ¿qué consideramos? Que existe una necesidad de integrar la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la escuela y todos los objetivos también. Entonces pensamos que a través de esta propuesta puede ser una muy buena manera. ¿Cómo? A través de la educación literaria, es decir, porque la educación literaria consideramos que es un arma para redescubrir la historia femenina, esa historia que estaba oculta y a veces denostada también, en la clase de inglés como lengua extranjera en educación primaria. Finalmente, solo me queda de nuevo agradecer a la organización y quedo a la disposición por si alguna persona quiere realizar alguna pregunta o alguna sugerencia. Muchas gracias.